Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando acá para comenzar, que lleguen algunos como para iniciar la transmisión en vivo. En este caso, para trabajar sobre mecánicas y desarrollo, conociendo los alcances de los juegos nacionales. Muy bien, ahí vemos Casa Ludens. ¿Cómo están? Buenas tardes desde Barcelona. Wow, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos esperando que se vaya juntando un poquito de gente para comenzar. Son justo y media, así que vamos a esperar unos minutitos. Pues sabemos que es un horario justo clave de llegada a los hogares, del trabajo en algunos casos. Así que bueno, vamos a aguardar un ratito y ya comenzamos. ¿Se escucha bien? Vayan diciéndome esa información por ahí para saber si vamos bien. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lúdicamente, bueno, muchas gracias lúdicamente por todo. Se escucha muy bien, perfecto. Muchas gracias, somos Ludens. Así yo ya me quedo tranquilo que lo que diga se escucha perfecto. Bien. Bueno, hoy nos encontramos acá haciendo esta charla para el proyecto Crear en estos 50 aniversarios del PAMI, donde vamos a estar aportando desde la AJM, la Asociación Argentina de Juegos de Mesa, estos espacios de charla. En el caso anterior, el miércoles pasado, estuvo mi compañera Sandra Bisani trabajando desde su aporte con los juegos, así que en mi oportunidad vamos a estar explorando un poquito de modo introductorio algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño del juego, y para eso elegí en su gran mayoría algunos juegos nacionales como para apoyarnos un poco en la explicación que vamos a desarrollar. Bien. Así que bueno, vamos comenzando, ya son y 32, por respeto a la gente que ya se conectó. Así que bueno, cualquier cosita tengo acá el chat para ir leyéndolos. Así que estamos en contacto vía chat. Muy bien, bueno, como les decía, mi nombre es Daniel Alemani, pertenezco a la Asociación Argentina de Juegos de Mesa, soy secretario en esa organización, una ONG nacional. Y también soy coordinador del proyecto Jugarte Ayuda, por eso es que me van a ver que estoy dialogando desde ahí, que es también una organización que lo que hace es trabajar sobre la difusión de los juegos. En esta oportunidad, como les decía, vamos a estar abordando el tema del desarrollo de un juego, cómo hacemos para pensar un juego, ya que justamente la propuesta que viene desde crear es diseñar un juego print and play. Entonces vamos a tomar algunos elementos sin llegar a profundizar demasiado. Entendemos que hay un público diverso y queremos llegar a todos y a todas, así que justamente la intención de esta charla viene por ahí. Bien, me gustaría, si les parece bien, les voy a compartir un enlace por acá por el chat. ¿Sí? Si ustedes presionan en ese enlace, me van a poder poner ahí desde dónde son. Recién acá me estaban contando que son están en estos momentos en Barcelona. ¿Desde qué lugar? Desde Buenos Aires, desde alguna provincia, desde algún país limítrofe. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Así que presionando en ese enlace que les acabo de compartir ahí en el chat del video, van a poder escribir desde sus celulares o desde la computadora, desde qué lugar. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Ahí se van sumando. San Juan. Bueno, bienvenido San Juan. Qué bueno. Desde Córdoba. Buenísimo. Miren de todos lados. Qué bueno, qué bueno. Juan, ¿cómo está Juan? Bienvenido también. Sí, compartí un enlace acá en el chat. Lo vuelvo a compartir. No sé si sale. Si no, no se preocupen, lo comparten desde acá, desde el mismo chat, no se preocupen que los voy leyendo en vivo desde acá. Entonces decíamos de San Juan, de Córdoba, bien, Buenos Aires, ¿sí? Muchos que estoy viendo de Buenos Aires. Bien, ahí lo compartí, está justamente ahí. Es más que nada para interactuar con ustedes, pero también, como decíamos, lo podemos hacer desde el mismo chat, así que no se preocupen. Ah, no se ve. Bueno, bueno, no se preocupen. Entonces lo dialogamos. Yo los voy leyendo directamente desde el chat. No se preocupen.
Buenas noches, modo juego, ¿cómo estás? Bueno, por ahí es alguna situación de limitación de YouTube que no me permite enlaces, así que no se preocupen. Vicente López, bien, Buenos Aires, buenísimo. Bueno, la intención es ponernos a pensar un poquito acerca del diseño de juegos. ¿Ven? Me imagino que algunos de los que están, o algunas de las que están, en algún momento pensaron en diseñar juegos. O pensar, decir, bueno, a ver, voy a hacer un juego para aplicarlo, no sé, en mi trabajo, en la escuela, en algún lugar donde, o solo por placer, ¿no? Decir, tengo un grupo de amigos, de amigas y quiero pensar un juego para jugar con ellos, porque me enganchó tal idea. Y en ese proceso de construcción del juego, muchas veces nos sentimos como que somos así tipo científicos, inventando algo, ¿ven? Y bueno, en relación a esa idea, les quería compartir esta frase, que bueno, ahora hay un poquito de delay ahí en YouTube, así que todavía ustedes me parece que no la están viendo, pero dice así la frase. Una noche me encontraba sentado en mi laboratorio. El sol se había puesto y la luna empezaba a asomar entre las olas. No tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso preguntándome si debía dar por terminada la jornada o por el contrario, hacer un esfuerzo más y continuar mi labor y así acelerar su final. Este párrafo está extraído de un libro, ahí tienen unas iniciales, ¿sí? No sé si lo reconocen, ese fragmento, es de un libro muy clásico, de una persona que tenía una idea y dijo, bueno, quiero construir esta idea que tengo ahí, y bueno, y puso todo su potencial en poder lograrlo. Y resulta que pasaban las horas y seguía pensando o ideando formas nuevas de conectar estas cosas para dar vida a ese producto final que pretendía, ¿no? No sé si ubican de quiénes son estas iniciales, BF, pero si no lo descubrieron todavía, les voy a compartir un pequeño fragmento de una película que seguramente que cuando la vean van a notar que tal cual como le pasa Frankenstein, muy bien Juan, Víctor Frankenstein. En la sensación, lo que les quiero compartir es esta sensación del creador, del diseñador de algo, y todo lo que le pasa por la cabeza, esta mezcla que hace de componentes, de procesos, ¿no? Para lograr un resultado. Y bueno, justamente como decía Juan, se trataba de Víctor Frankenstein, de la novela. Y acá les voy a compartir un pedacito que tiene que ver, si ustedes la miran con atención, salvando, digamos, las diferencias que hay entre Víctor Frankenstein y nosotros como diseñadores de juego, ¿bien? Todo lo que le pasa a él como diseñador, la manipulación que hace de los objetos y esa esperanza que hay sobre aquello que quiere construir, ¿no? Bueno, esta parte que les quería compartir, de algún modo, quizás de algunos de los que diseñamos juegos, nos pasa esto, ¿no? De tratar de manipular distintos elementos, unir una cosa con la otra y tratando de ver si podemos alcanzar ese objetivo. En el caso de Víctor Frankenstein, bueno, es muy claro que él tenía un espacio acondicionado para poder diseñar ese juego. Acá vemos una fotografía de alguna que otra película de ese estilo, ¿no? Donde hay todo una parafernaria ahí de aparatos, componentes, procesos que se van a dar para llegar a la construcción de aquello que él quiere, que es esta idea de dar vida a un ser, ¿no? Volver a la vida. Bueno, es decir, que también, además de un lugar, uno necesita tener un proyecto, es decir, tener algo hacia lo que uno quiere ir, qué es lo que quiere diseñar. En este caso, para él, el para qué era dar vida a una persona, entonces tenía que juntar partes, procesos, procedimientos. Bien, pero nosotros como diseñadores de juego, nuestro dónde, en vez de ser un laboratorio, uno lo piensa que es más o menos una cosa así, como una mesa donde hay unos dados, donde hay, bueno, cúter, reloj de arena, cartas, distintos elementos. Y todos esos los vamos a ir mezclando, colocando en determinadas formas, a fin de dar
lugar a nuestro juego, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestro objetivo final, ¿bien? Así como para Frankenstein era dar vida a un ser humano, ¿bien? Acá en este caso, a veces el para qué está medio como que no se sabe bien cómo es que lo voy a diseñar, qué es un juego. Entonces, lo que se me ocurrió es volver sobre estas dos definiciones de juego. Una es de Johann Huizinga y otra es de Bernard Sweet. Bien, una que está por ahí es una de las más conocidas, que juego es aquella ocupación o acción libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales, es decir, cuando uno juega hay un espacio y un tiempo determinado para ese jugar, según algunas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, y acá aparece uno de los componentes de lo que sería el juego, es decir, las reglas, y que estas reglas, si bien son obligatorias en el contexto del juego, para los jugadores y las jugadoras implican la aceptación de esas reglas. Y que esa acción tiene su fin en sí misma, es decir, uno juega por el solo hecho de disfrutar ese juego y que va acompañado de un sentimiento de tensión, alegría, conciencia. Y acá, como vamos a ver dentro de un ratito, vamos a ir avanzando sobre un modelo donde los elementos que están en esta definición están presentes en esto que vamos a ver dentro de un ratito. Y ahora, si vamos a la segunda definición, que acá le agradezco a, Fabián Martínez Torres, que sé que es una de las definiciones que a él más le gusta, que es esta de esfuerzo voluntario para superar obstáculos innecesarios. Y realmente cuando uno se pone a pensar, dice, sí, la verdad que como juego es este esfuerzo que estoy haciendo y que realmente es innecesario este obstáculo, pero uno lo hace por el placer de jugar y de divertirse y de estar con otros. Bien. Bueno, entonces, si uno quiere diseñar un juego, ¿qué hace? Bueno, agarra unos componentes y listo, los ensambla y los tiene ahí a su disposición. Entonces uno mira esto y dice, bueno, wow, en realidad me imaginaba otra cosa, como que al pensar un juego, y bueno, quizás desde los medios, desde lo que voy a la juguetería, veo otra cosa. Esto como que por ahí no sería un juego, o sí. Uno más que nada piensa por ahí en este tipo de objetos, ¿no? Donde hay un reglamento, donde hay peones, donde hay meeples, donde hay cartas, tableros. Pero bueno, sepan que esto que vimos hoy es un juego también, es el juego de Mancala, que acá como lo acabo de compartir, si a ustedes les gustaría conocer este juego en profundidad, acá en el grupo Crear Juegos Argentina, han diseñado un print and play de este juego que lo pueden descargar ahí desde el QR que figura acá, ¿sí? Así que si a ustedes les gusta la idea de conocerlo, este es un juego proveniente de la familia de juegos africanos del Mancala. Es un juego de 2 personas y bueno, habitualmente algunos juegos se desarrollaban en determinadas zonas de acuerdo a los materiales o componentes que cada uno tenía en esa zona, en esa región. En este caso, estos juegos se desarrollaban sobre la tierra, haciendo unos pocitos y jugando con semillas o piedras. ¿Bien? En esta edición que preparó Crear, lo pueden imprimir en sus computadoras y se construye ese cuadradito que está ahí con agujeritos para poder disponer con las reglas del juego y disfrutar este juego también. Entonces, ¿qué elementos yo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar un juego? Y para Víctor Frankenstein eran un conjunto de cosas que tenía que conservar ahí en los frascos, como mostraba, ¿no? Ese proceso de dar electricidad. En algunas películas hasta que tenía que esperar una tormenta, ¿no? Y justamente acá en la película muestra como que justamente este momento donde todo lo que él esperaba realizar finalmente sucede, ¿no? Pero bueno, por ahí para los que diseñamos juegos, o las que diseñamos juegos, o que diseñan juegos, saben que no es un procedimiento sencillo y rápido y que sale de una sola vez. Lleva su tiempo, ¿bien? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar un juego, ¿sí? Yo acá hice como un efecto de zoom sobre un juego que por ahí conocen, es el juego
que se llama 1, y lo primero que vemos es una carta, o 2 o 3 cartas. Pero si ampliamos un poquito más, ¿sí?, vamos a notar no solamente el objeto carta, sino que al parecer acá hay otras personas, ¿bien? Cada una teniendo un conjunto de cartas que podrían ser, en este caso, la mano del jugador. Vemos en el centro de la mesa un mazo y unas cartas que están boca arriba, como si fuera una pila de descarte. Entonces acá ya vemos que hay una interacción entre esa mano que le tocó al jugador, que es la que estábamos mirando, y una interacción con otras personas que implican un trabajo con esos recursos, con esos componentes, a partir de ciertas reglas. Si seguimos ampliando la foto, ya acá podemos ver más o menos el rango etario al cual va dirigido, si es para chicos, si es para grandes, si es un juego familiar. Nos muestra algo acerca de cómo es la experiencia de juego. Acá en esta foto vemos que la están pasando bien. Entonces parecería ser que este juego de algún modo muestra algo que podría llegar a suceder si lo jugamos. ¿Bien? Entonces, tenemos como 3 niveles. Una que tiene que ver con la carta, otra que tiene que ver con el mazo y los jugadores, y otra con la experiencia de juego. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo es la visión desde un jugador o una jugadora y la visión que tiene el diseñador o diseñadora sobre este producto que le llamamos juego, eso que el objetivo de nuestra tarea como diseñador o diseñadora, cambian un poquito desde la visión, desde quien lo ve. Para el jugador o la jugadora, que es el que consume el juego, hay determinadas expectativas o experiencias que quiere vivir. Y el diseñador es el encargado de crear el juego. Entonces acá tenemos como un encuentro entre lo que se consume y el producto que se crea. Es decir, que desde el jugador lo que se pretende, o de la jugadora, lo que se pretende es justamente una esperanza de diversión, de pasarla bien. Y ahí en este pasarla bien, en esa diversión que se produce al manipular esos componentes, da cuenta que hay un sistema. ¿Qué sería el sistema? Todo ese conjunto de reglas y de componentes que tiene el juego y que van a estar a disposición para justamente producir este efecto que es la diversión. Y esas flechas que están en verdes desde el jugador o la jugadora y en rojo desde el diseñador o la diseñadora, tiene que ver con la mirada que cada uno tiene. Desde el jugador o la jugadora siempre se espera encontrar un juego que me permita divertirme, ¿no? Si yo voy a una mesa de juego en un evento y no me gustó, y bueno, es como que la esperanza del jugador no está por ahí muy en sintonía de, uy, no, la verdad que este juego no lo compraría, no lo tendría en mi ludoteca porque no me divirtió, no me gustó, le falló en algo, no sé, tiene alguna imperfección que hay que seguir corrigiendo. En cambio, para el diseñador o la diseñadora, cuando comienzan ese proceso de creación, lo primero que piensa es, bueno, voy a tener que ir estableciendo algunas reglas, voy a ver si este objeto que quiero incorporar al juego, no sé, cartas, cómo lo voy a implementar, porque hay distintas formas de implementar la carta dentro de un juego, o los dados, es decir, lo que sería el elemento de azar, cómo lo vamos a implementar en ese juego. Y además del azar, bueno, veremos que hay otros componentes más que podemos agregar en nuestros juegos. Es decir, que desde la visión que voy a tratar hoy de explicar un poquito acá, esto de la diversión lo vamos a entender como la estética, y ahora vamos a ver que LeBlanc es uno de los que habla sobre el framework MDE o MDA, bien que después se traduce en MDE acá en español, pero la idea es mostrar que cuando uno diseña el juego hay como 3 patas importantes que tenemos que pensar al momento de diseñarlo. La estética es aquella que tiene que ver más con la interacción y las sensaciones y emociones que producen los jugadores. Por eso está más vinculado del lado de la diversión del jugador o la jugadora. Y después tenemos por otro lado las reglas que decíamos hoy, que es aquello que el diseñador o diseñadora tiene que tener en cuenta al momento de preparar o diseñar el juego. Y después, entre esa interacción entre las mecánicas y las estéticas, aparece o se produce la dinámica, que ahora vamos a ver qué es.
Si bien en este esquema que mostrábamos recién, vemos que parecería ser algo de tipo lineal, es decir, desde el jugador o jugadora encuentro esto, esto, esto hacia el diseñador o diseñadora, y en el caso inverso, al revés, parecería que fuera algo lineal. En relación al framework, todos estos se interaccionan, es decir, uno afecta al otro. Por eso, el mejor diagrama para representar esta sinergia entre estos elementos tiene que ver con este triángulo, donde uno potencia al otro. La estética va a reforzar la dinámica o la mecánica va a trabajar sobre la dinámica, y así se produce como un ciclo de mejora del juego. Ahora bien, cuando yo tengo que pensar en el diseño de un juego, tengo que darme cuenta o tener presente que hay ciertas limitaciones. Y cuando hablamos de limitaciones parecería ser como un elemento negativo, ¿no? Como decir, bueno, me tengo que poner a diseñar un juego y de repente me voy a encontrar con aspectos que me van a ser de obstáculos. Y en realidad, más que obstáculos, son elementos que uno necesita pensar para poder llegar a buen término con aquel proyecto que ustedes tengan. Uno de los elementos importantes es el tiempo que yo tengo para diseñar. Por eso es un elemento que decidí incluir acá, porque realmente no es lo mismo diseñar un juego de acá a un año a diseñarlo acá dentro de 15 días. Entonces, el tiempo es un elemento importantísimo para pensar qué voy a esperar de esto que voy a construir como juego. Los costos, es decir, cuánto tengo yo como idea de inversión para poder producir este juego. No es algo menor, porque si lo voy a hacer print and play, como es la propuesta de crear este año, tendrá determinados costos. Pero si yo lo quiero pensar en que tengo que diseñar una caja, que no me van a diseñar una sola caja, sino que voy a tener que mandar a diseñar un conjunto, ¿sí? Un grupo de cajas, entonces ya ahí el costo es otro. Después, algo que es importante también es esto del equipo. No es lo mismo trabajar en soledad que trabajar con un conjunto de personas que me van a permitir potenciar distintas cosas. Algunos por ahí sean ilustradores porque les gusta el dibujo, otros sean diseñadores porque tienen más facilidad para el uso de determinados programas que me van a permitir a mí armar un prototipo, es decir, un juego casi jugable, muy similar a lo que sería el producto final, para poder testearlo y ver si funciona o no funciona. ¿Bien? Otro elemento importante es el target, es decir, a quién va a estar dirigido. En este caso, para crear de este año, está destinado a tercera edad, pero también con la mirada de que lo puede utilizar toda la familia. Entonces, tener en cuenta cuál es el target nos deja a nosotros pensar de antemano, que es un poco la idea del framework MDA o MDA, cuál es la experiencia de juego que queremos crear en ese target, en ese grupo de personas al cual va a estar destinado el juego. Y una cosa no menor, que es la que permite de algún modo saber si el juego la gente lo va a elegir o no, tiene que ver con las emociones que ese jugar produce en los jugadores y jugadoras que se acercan a esta experiencia. Es decir, que todo lo que está acá pueden ser obstáculos en algún momento a superar o elementos a tener en cuenta para llegar a buen puerto en el diseño de los juegos. Ahora bien, esto que habíamos mostrado hoy del framework MDE está puesto acá como de una manera no tan abstracta, y vamos a ir pensándolo. Tenemos al diseñador o diseñadora acá en este lugar, que es el que tiene el engranaje en la cabeza, y tenemos al jugador o jugadora, que es el que tiene el dibujito del meeple en la cabeza también. Tenemos por un lado la mecánica, que está orientada o está enfocada al juego. Luego tenemos la dinámica, que es esa experiencia que desarrolla el jugador o jugadora en vinculación con este juego en particular y sus componentes. Y después tengo la experiencia de juego, que es aquello que el jugador está desarrollando con el juego, pero que tiene que ver también con sus experiencias previas, que tiene que ver con sus emociones, con su motivación. ¿Bien? Por eso
si bien la palabra estética por ahí se vincula mucho a la parte de imagen, acá en realidad Leblanc lo que plantea es que la estética va mucho más allá, que tiene que ver con las experiencias de juego que se producen en los jugadores y jugadoras. Bien, vamos a ir entonces a volcarnos un poquito al concepto este de estética. Lo que implica el juego y el jugador y la jugadora y aquello que se produce en torno a esa vinculación. Bien, para eso tenemos que entender un poco qué es el deseo y qué es la motivación. El deseo está arraigado en un sentimiento y el sentimiento es aquello que se construye a partir de determinadas emociones que se producen en el sujeto. Es decir, si a mí un juego me produce determinadas emociones que me llevan a sentir algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cada vez que juego a este juego, la verdad que me siento libre de pensar o de hacer o de dibujar, o me siento como si fuera un capitán de un barco. Bueno, hay algo que a ustedes les produce el juego y que luego va a focalizarse o se va a direccionar hacia el deseo. Es decir, yo voy a querer jugar a eso, en este caso un juego sería. ¿Por qué? Porque jugarlo me remonta a este sentimiento y que de algún modo se conecta con esa emoción que tuve. Por otro lado está la motivación. La motivación, como aparece acá en estos dos dibujos que están enfrentados a la derecha, uno tiene como un hombre caminando en un engranaje y otro tiene una cabeza con flechas. El del engranaje, puntualmente, a ver si lo podemos señalar. Acá. Este que está acá tiene que ver con las motivaciones que se llaman motivaciones intrínsecas, es decir, las motivaciones que son propias del sujeto. Y después están las motivaciones extrínsecas, que son aquellas que vienen de afuera. Si yo, por ejemplo, me puede pasar que hay un juego que a mí no me gusta, pero todo el mundo viene y dice, che, no sabes qué bueno que está este juego, la verdad que lo jugué en este lugar, en este lo otro. Entonces como que te van motivando desde afuera a decir, che, bueno, voy a jugarlo. Entonces, hay como dos formas de constituir esa estética que decíamos antes. Ya sea porque te produce a vos algo, entonces lo vas a jugar, o puede ser que de algún modo aquello que está alrededor del juego, de la experiencia del juego, te lleva a querer desarrollar una experiencia lúdica con ese juego. Y hablando de la estética y de la experiencia de juego que los juegos producen, encontré este video que me gustaría que lo vean si es que no lo conocen. El juego se llama Happy Salmon, que es un juego que tiene mucha interacción. Así que bueno, se los comparto para que lo vean y lo conozcan si es que no lo conocen aún. Muy bien. Bueno, lo primero que vemos en ese juego es algo que se construye a partir del conjunto de cartas y que acompañado un poco también por la música nos lleva a ese ritmo, así esa vorágine que genera el juego, ¿no? No sé si alguna vez lo han jugado. Si no lo jugaron, se los recomiendo para jugar en grupo, es muy, muy lindo. No sé si lo conocen, miro ahí el chat, cualquier cosita estoy ahí atento. La idea, entonces, es que cuando diseñemos nuestros juegos, tengamos presente aquello que va a producirse en los jugadores, es decir, esas estéticas, esos comportamientos, qué es lo que esperamos nosotros como diseñadores, diseñadoras, producir sobre esos jugadores que van a estar en contacto con el juego. Y es así que Brenda Romero y Jan Schreiber, en este libro que se llama Challenge for Games Designer de 2007, plantea algunas dinámicas particulares que bueno, muchas veces son conocidas por juegos como los que acabo de colocar acá, ¿no? En su mayoría son todos juegos nacionales, salvo el de persecución y evasión, que es Fugitivo, que bueno, me gustó, lo jugué, entonces lo quería colocar acá como ejemplo de estos juegos que implican una dinámica de persecución y evasión. En ese juego uno va colocando cartas, ¿sí? Ven que tienen unos números consecutivos, entonces la experiencia de juego es ir colocando cartas sobre la mesa, donde es un juego de dos jugadores, donde uno hace de policía y el otro hace
de ladrón, digamos, y hay todo como la dinámica que se produce ahí desde la experiencia lúdica que el diseñador quiso imprimir en este juego, es esta idea de que uno avanza y el otro lo persigue. ¿Bien? Si el ladrón llega a la última carta, que incluso tiene que ver con el dibujo, que va en un avión, se logra escapar y digamos que evadió al policía. Entonces, hay juegos que tratan de, por medio de componentes y de reglas y de una forma determinada, de vincular en la experiencia del sujeto esas emociones, esos sentimientos que tienen que ver con la persecución y la evasión. Otros tipos de juego, como por ejemplo acá el erudito y el ilustrado, que tienen que ver más con preguntas y respuestas, ¿bien? Que es el caso de dinámicas que apelan a trivias, ¿bien? Otras que apelan más al coleccionismo, es decir, a coleccionar objetos, que es el caso de las cobras de Shanghái o los palitos chinos, como decimos, donde uno tiene que ir juntando determinados palitos y para sumar un puntaje final, ¿bien? Sabiendo que hay determinados palitos, determinadas cobras, digamos, que tienen más puntajes que otros. Entonces uno tiene que tratar de elegir cuál es la que va a levantar sin mover el resto. De carrera, ¿bien? Que en este caso, bueno, uno de los más archiconocidos, el juego de la Oca, donde el que llega primero al centro es el ganador, pero hay muchísimos más. Juegos de comercio o intercambio, como acá Sandwich World o como Colonos de Catán, que son juegos donde hay interacción de recursos, de compras, de contratación, para poder fabricar o diseñar cosas. ¿Bien? Después tenemos dinámicas que apelan a la construcción y la destrucción, como pasa con el Shenga, en este caso particular, como juego conocido, donde yo voy a ir apilando las piezas para tratar de llegar lo más arriba posible. Y hay un momento donde si uno saca una pieza que es determinante para el equilibrio, bueno, termina destruyendo toda la estructura. Razonamiento espacial, como es en este caso, del juego que es Duelo de Poderes, si mal no recuerdo, que tiene que ver con el armado de una estructura a partir de piezas que uno puede girar de modo espacial, digamos. Puedo girar a la derecha, a la izquierda. En este caso es en 2 dimensiones, pero hay juegos que implican las 3 dimensiones donde uno puede girarlo. Después, juegos de ataque y supervivencia, donde mi objetivo es sacar del juego a otros, ¿bien? Que no es el único, este es uno de los que por ahí son conocidos dentro del medio nacional. De deducción, como 1812, por ejemplo, y otros también, donde hay que tratar de descubrir determinadas situaciones a partir de pistas visuales. Entonces uno tiene que, al finalizar el juego, tiene que descubrir determinadas características que se producen en el juego, o de adquisición territorial, como es el caso de este archiconocido TEG, donde uno va ganando espacios en el mundo y juntando ejércitos para luchar con otros. Entonces, estas dinámicas son las que habitualmente, según Romero, como decíamos hoy, se establecen en algunos de los juegos. Ahora bien, cuando yo quiero que esas dinámicas se produzcan, lo que voy a hacer es seleccionar qué componentes voy a emplear y qué mecánicas voy a elegir para manipular esos componentes. Las mecánicas, hay alrededor, por lo menos que yo me acuerdo, de 55, creo, si no han agregado más, que figuran en la Board Game Geek, que es una página web que reúne un montón de información de todos los juegos a nivel mundial, donde los clasifica por edades, por géneros, donde hay toda una información de seguimiento de cada uno de los juegos, que si no lo conocen, se los sugiero que puedan navegar en esa página, hacerse un usuario y poder tener hasta su propia colección de juegos en esta plataforma. Donde ahí vamos a poder conocer también el reglamento, videos tutoriales de juego, etc. Dentro de esas mecánicas no voy a explicar las 55 porque son un montón, pero tengan presente que dentro de esas mecánicas, algunas, una de las más conocidas, tiene que ver con la construcción de, bueno, colocación de trabajadores es uno de las mecánicas que por ahí ahora se están dando a conocer mucho más. Acá vemos el juego Cultivos Mutantes,
donde tenemos que ir colocando unos peones, unos meeples, unos personajes en estas cartas que tienen cartelitos para poder dar de comer o sembrar a las distintas plantas y lograr que crezcan, ¿bien? Para acumular puntos. Después, otra de las mecánicas conocidas es la construcción de patrones. Acá en esta imagen que se ve acá tiene que ver con el juego Sagrada, donde aparece debajo de los dados qué colores y qué números tienen que ir ubicados en cada uno de los lugares. Entonces, a partir de lanzar los dados e ir eligiéndolos, tenemos que ir diseñando el patrón según las reglas establecidas. Después tenemos los juegos de Push Your Luck o Fuerza tu Suerte. En este caso es el juego Ñom Ñom, donde tenemos que, a partir de asumir el rol de unos animalitos, como figuran ahí, unos ratones, unas ardillas, ir apostando cada turno para ver la cantidad de comida que vamos a comer, ¿sí? El tema es que a medida que se van agregando comidas en esa fila, si se repiten 2 veces la misma comida, termina el turno. Entonces lo que hay que hacer ahí es apostar o definir hasta dónde va a comer tu animal para no indigestarse. Entonces, con cada carta nueva que sale, vos decidís si esperás una carta más grande, que no lo conoces el número porque está realmente debajo de la carta. Entonces, definís si come ahí o si sigue comiendo, si no come más. Ahí me dice Sebastián que está muy buena la BGG. Bien, bueno, muchas gracias, Eva. Los de Push Your Luck habitualmente son juegos donde vos decidís en cada ronda o en cada turno, de acuerdo a cómo sea el juego, si vas a definir la jugada ahí o si vas a esperar un turno extra. Habitualmente esta acción de esperar un turno extra siempre tiene como posibilidad que pierdas. Entonces ahí es donde dice fuerza tu suerte. Es como que vos tenés que decidir en ese momento si vas a avanzar o te vas a quedar ahí. Después tenemos como ejemplo de draft, que vendría a ser esta posibilidad de tener cartas en mano, elegir una y pasar a los jugadores de la derecha o a la izquierda el resto de las cartas para que cada uno vaya eligiendo, ¿sí? Entonces se va construyendo un mazo, o una mano, perdón, se va construyendo una mano a partir de la elección de cartas que les va tocando a los jugadores. Después, como otros diseños tenemos de mecánica, juegos, mecánicas de destreza, donde tenemos que construir, ¿ven? En este caso es el Rhino Hero, que bueno, si bien no se puede conseguir a nivel nacional, es uno de los juegos que por ahí más representa, o dentro de la ludoteca que yo tengo, representa esto de la construcción. Juegos de memoria, como puede ser Camarero, en este caso, donde hay que ir recordando qué es los pedidos de las otras personas para poder darle las cartas que están esperando. Juegos de lápiz y papel. Acá, si bien hay dados y cartas, la idea de los juegos de lápiz y papel es que uno tiene que ir anotando en esa hoja determinadas características del juego y que después, para puntuar, hay que mirar qué es lo que se escribió en ese lugar. Después tenemos como mecánica la tirada de dados, que en este caso elegí el Story Cubes, perdón, que es un juego donde uno tira dados, cada uno de los dados tiene caras con iconos y uno tiene que terminar definiendo la historia o relatando una historia que una al conjunto de dados. Me gustó elegí este juego de tirada de dados porque habitualmente uno cuando piensa en dados piensa solamente en otra mecánica que es la de tirar dados y avanzar, que es la que más tenemos conocida en los juegos más cotidianos o más familiares, ¿no? Y después, como mirábamos hoy desde la dinámica, la mecánica que se llama toma eso, que vendría a ser, tengo esta carta que yo sé que a vos te va a perjudicar, y bueno, listo, toma eso. Es como que juego esa carta justamente para que vos no puedas avanzar o para sacarte alguna situación que te beneficiaba a vos. Y hay muchas más, como decíamos. Si yo me pongo a definir todas estas, los agotaría. Así que la idea es que ustedes tengan como consideración que hay
en los juegos nacionales e internacionales también hay un conjunto de mecánicas que se pueden utilizar en los juegos con distintas intenciones. Perfecto. Ah, buenísimo. Es verdad, modo de juego. Ahí dice que teniendo en cuenta la mecánica de tira de dados, también está el juego Geek Out Master, donde no necesariamente tirar el dado implica avanzar en el tablero, sino que tiene que ver como juego nacional en esto de juntar un set collection, es decir, coleccionar un conjunto de caras que finalmente nos va a dar determinado puntaje. Muy bueno modo de juego. Muchas gracias por el aporte, ¿eh? Bien, y pensando puntualmente en el juego, entonces, y como decía muy bien acá el compañero, hay elementos que vamos a integrar dentro de ese juego y que van a estar asociados con mecánicas particulares. ¿Qué tipo de componentes podemos encontrar? Bien, acá vamos a ver en la parte de arriba, estos tres de arriba, figuran modos de representación del jugador, es decir, cierto avatar que se produce en el juego acerca de quién es el jugador o dónde está ubicado o qué características tiene. ¿Bien? Tenemos desde peones hasta meeples y pasando por las miniaturas que a veces son de plástico, de plomo, dependiendo de cada juego, ¿sí? Y de lo que querramos gastar para ese juego también, como decíamos en las limitaciones de costo, ¿no? Y después abajo tenemos representaciones de recursos. Los recursos serían aquellos elementos que vamos a tener que gestionar en los juegos de gestión de recursos, de comercio, si queremos, como dinámica, para poder, no sé, obtener puntajes o construir algo, como pasa en Catán, ¿no? Tengo que tener determinados recursos que los tengo que adquirir para luego poder mostrarlos o venderlos y poder avanzar hacia otro objetivo secundario dentro del juego. Puede ser tan abstracto como una fichita, ¿sí?, de plástico o de madera, cubos de madera de distintos colores o de plástico también, que van a representar según el color determinados elementos del juego, que se van a intercambiar, o como pasa en esta del medio, en la bolsita de Razzia, creo que es esta foto, donde el objeto de madera ya se asemeja mucho más al objeto real, ¿no? Que sería una salchicha, en el caso del naranja, un queso o una galletita en el caso del celeste. Bien. Luego tenemos, además de los componentes que tienen que ver con los recursos que vamos a manejar en el juego y la representación que va a tener el jugador dentro del área de juego, tenemos otros elementos importantes como son las losetas, ¿bien? Que es el caso del que está arriba y a la izquierda, que es las losetas de Carcassonne, ¿bien? Y después a la derecha esas que son de modo hexagonal, ¿bien?, que nos permiten de algún modo establecer un lugar de juego que va variando de juego en juego, es decir, de experiencia en experiencia. Después tenemos como el que está abajo y a la izquierda, que es el tablero de ajedrez, donde ya el tablero está predeterminado, donde incluso está cuadriculado y con letras para que podamos hacer hasta un seguimiento si queremos, o más artístico, como es el caso del que está a la derecha y abajo, que es un tablero que representa el mundo, es el tablero del Pandemic, donde, como vemos, hay mucho más nivel de detalle y arte sobre el diseño del tablero. Y si no, también aparece en algunos juegos la posibilidad de mini tableros, es decir, que haya un tablero general, como pasa con el Stone Age, que es otro juego, ¿bien?, que nos permite tener una interacción con el tablero general, pero también ir recopilando, es decir, juntando en un tablero individual los recursos, los elementos que voy juntando, o incluso, como pasa en este tablero en particular, nos ayuda a tener como una ayuda a memoria para el puntaje y algunas cuestiones que tienen que ver con el final de juego. Luego tenemos las cartas que muchas veces en los juegos nacionales los vemos mucho, ¿sí?, que son el juego de cartas, que tenemos o bien las cartas españolas o las de póker, o como en este caso las cartas del juego Virus, que bueno, estas por poner un ejemplo, ¿no? Y después tenemos la posibilidad de representar el azar no solamente con cartas, sino también con dados, como es este caso de los dados comunes, que son los de la derecha y abajo,
el azul y el rojo, o como están abajo y a la izquierda, el conjunto de dados de diferentes caras. O también, como sucede en algunos juegos, el azar se puede dar también por esto de colocar dentro de una bolsita determinados componentes donde yo mezclo la bolsa y con cada turno voy sacando un objeto distinto. ¿Sí? Que sería el backbuilding que se conoce. Son como estrategias que podemos implementar, como mecanismos que podemos implementar sobre determinados componentes de juego. Y en este caso me gustó mostrarlo porque justamente es un caso bastante interesante para analizar, donde es un juego de mesa.com.ar, donde vemos el juego Fat Food, que es el que está a la derecha, y cuando lo miramos al de la izquierda, que se llama Argento, ¿sí? Argentidado, perdón, Argentidado, vemos que están los mismos componentes, ¿bien? Pero lo que atraviesa el juego, que es otro elemento que también hay que considerar al momento de diseñar los juegos, que es la temática. Es decir, ¿qué temática voy a tener en este juego? Porque acá los componentes hay un tótem en uno, un tótem en otro, que es el salerito, digamos, en el caso del fat food, que es este elemento de madera que figura a la derecha, con 3 dados. Y después, si miramos las losetas que están alrededor, a ver si puedo señalarlas acá. Estas losetas que están acá muestran un conjunto de platos donde hay distintos ingredientes. Entonces, a partir de lo que tiramos en el dado, hay que agarrar el tótem lo antes posible y ubicarlo sobre el plato correcto. Si lo hicimos bien, nos ganamos estas fichitas y aquel que tenga más fichitas gana el juego. Y en el caso de Agentidado también tenemos un tótem, tenemos las fichitas celestes y tenemos los dados. Acá comenta Casomo Ludens: hoy le regalamos un Argentidados a la Asociación Ludo y estuvimos jugando con ellos, explicando qué significaba cada símbolo argentino. Mirá qué bueno, bien, bien, allá en Barcelona, bien. Se nos vamos exportando juegos, muy bien, así se van dando a conocer. Bien, entonces fíjense, este es un caso que está muy bueno para mostrar que más allá de que los componentes sean los mismos, ¿sí? La temática puede presentar juegos distintos. Uno que tiene que ver con un contexto más educativo, que tiene que ver con conocer los símbolos patrios, y otro que tiene que ver más con, si se quiere, una dinámica vinculada a la comida o a la alimentación. ¿Bien? Y acá observamos distintos juegos. ¿Bien? En este caso es Castillos de Borgoña, que es este gigante que está a la derecha, a la izquierda, perdón. Después tenemos Carcassonne arriba y a la derecha, y Ciudad Machicoro, que está abajo y a la derecha. La temática en estos juegos es la construcción de una ciudad. Bien, pero lo hacen desde componentes y formas distintas. Uno lo hace desde cartas, otro lo hace desde mini tableros donde va colocando distintos elementos, otro sobre losetas donde va apoyando meeples. Es decir, acá la temática es la misma, ¿bien? La construcción de una ciudad, pero los componentes son diferentes. En el caso anterior los componentes son los mismos, pero la temática es la que diferencia cada uno de los juegos. Esto de la temática, entonces, además de la experiencia de juego, que decíamos la estética, además de la dinámica, que es esa experiencia particular del jugador con el juego, y además de los componentes y las mecánicas que voy a elegir, también tengo que tratar de pensar qué temática es la que va a abordar mi juego. Y un modo de pensar, bueno, a ver, ¿cómo voy a diseñar mi juego? ¿Qué características va a tener mi juego? Y bueno, me limité por ahí a esto que vemos en las cajas, que son los primeros elementos que nos permiten definir de qué se trata este juego o a quién va dirigido, o la esperanza de qué es lo que voy a encontrar al jugar. Este es un juego que está definido, por ejemplo, por cantidad de jugadores. Entonces voy a encontrar que se puede jugar de a uno, solitario, de a dos, de a muchos. Experiencias de juego que son largas, de 60, 90 minutos, o experiencias de juego que son cortitas, ¿bien?
Y ahí entramos a pensar en otras clasificaciones, como por ejemplo si es cortito, bueno, esto será un juego de tipo filler, o si por ahí es muy largo y bueno, será un euro, un wargame. Bien, de acuerdo al tiempo tenemos distintas formas de pensar en las características de ese juego. Si por ahí si es solitario, un solo jugador es solitario. Si tenemos de muchos jugadores, por ahí sea un juego party. Bien, que son estos conceptos donde nos vamos encontrando en el mundo de los juegos de mesa y no es tan sencillo a veces tener estas clasificaciones de modo fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces aparecen como híbridos que tienen características de unos juegos y otros. Están las dos escuelas más conocidas, que son los Ameritrash y los Euros, con características diferentes. Los fillers, los juegos filler, los juegos party, los roll and write, que son juegos de tirar dados o observar los componentes e ir anotando en una hoja. Es decir, que hay distintas formas de clasificar los juegos. O también los podemos clasificar por edades. Este es un juego que está más enfocado a la infancia, un juego que está enfocado a la tercera edad, como por ahí puede pasar en esta experiencia de juego que vamos a construir con Crear. Bien, entonces ya mirar la caja por fuera nos da algunos elementos para clasificar ese juego. Otra cosa que podemos tener en cuenta es cuál es la interacción que tienen los jugadores o jugadoras con ese juego. Y acá tenemos, por ejemplo, si es un solo jugador que interacciona con el juego, ese juego presenta como un motor, es decir, un conjunto de instrucciones que el mismo jugador tiene que ir llevando a cabo y que va como probándose a ver en una escala hasta dónde llegó. ¿Sí? Eso sería un juego solitario. En el caso del juego que planteamos acá, Nacional, tenemos un ejemplo del juego Lunes, ¿sí? Que es un juego solitario. Después podemos llegar a tener un conjunto de jugadores que son todos del mismo equipo, pero que juegan así en conjunto, de modo colaborativo, y acá tenemos otra categoría también, en relación al juego y las propuestas de regla que el juego plantea. Acá lo que tenemos que hacer es tratar de escapar de la montaña sin volvernos locos. Entonces hay que gestionar un conjunto de recursos, buscar cosas, trabajar en equipo, buscar información, hay decisiones que hay que tomar en equipo y bueno, para lograr salir de la montaña de la locura. Luego tenemos juegos de a dos, como puede ser, decíamos hoy, el ajedrez cuando charlábamos acerca de los tableros, o en este caso el juego que nos Ratón Valiente, no lo vi. Ratón Valiente, que es un juego para dos jugadores de cartas. Bien, los dos tienen las mismas cartas y hay que ir gestionando ahí para ganar. Después tenemos juegos de uno contra otro, ¿sí? Donde ya son varios jugadores, donde hay eliminación de jugadores acá. Tenemos que tratar de eliminarlos y quedar con vida, que podría ser en este caso el Kinmo, o este juego. Lunes, dice Sebastián, gran juego argentino. Sí, traté de poner la gran mayoría de los juegos argentinos, o por lo menos que se consiguen a nivel nacional, en los ejemplos, como para ver diversidad de juegos. Y por ahí, como esta charla está enfocado a público de toda la Argentina, bueno, dar a conocer un poco también los juegos que podemos comprar o conseguir. Después, juegos de grupos, digamos, de un grupo contra otro, como pasa por ejemplo con Say My Name, donde tenemos el conocido juego de Dígalo con mímica y una variedad así interesante, que es lo que se plantea a partir de las cartas y de esta mecánica que implica un grupo contra otro. O donde hay un grupo y una persona con un rol oculto que se tiene que descubrir, como es el caso de Spyfall, que es otro juego también muy lindo con roles ocultos. Bien, entonces, después de todo esto que planteamos en relación a cuál es la dinámica que puedo generar en vinculación con el usuario o con el jugador o jugadora, que tenemos que tener en cuenta la estética, es decir, esa sensación que produce el juego y que va a permitirle a la persona volver a jugar ese juego o querer comprarlo, y la elección de qué mecánica es la más adecuada para los componentes que quiero integrar en mi juego, a partir de la temática, como veíamos, que voy a elegir para abordar ese juego,
viene luego un proceso de corrección que se va a ir dando en ese diseño inicial, que le vamos a llamar prototipo, y donde lo más importante es tratar de que ese prototipo jugarlo para ir puliéndolo. ¿Bien? Y bueno, y ya como para cerrar, les comparto este otro último fragmento de la película de Frankenstein que tiene que ver, por lo menos a mi forma de ver, de haber diseñado algún que otro juego, cuando uno ya pasó toda esa parte del prototipo y vos decís, uy, pero yo la idea que tenía al final cambió, es totalmente distinto de lo que yo, mi experiencia de juego que quería crear, porque bueno, los distintos jugadores o los beta testers que fueron jugando el juego, eh, determinaron que, bueno, o me plantearon que quizás la mejora iba por este lado. Y bueno, hay una parte de esta escena final que me interesó, que lo quería compartir, y bueno, se los muestro. Bueno, y finalmente es esa la intención, ¿no? De decir, bueno, muchas veces uno tiene este sueño, esta idea de que quiere hacer este juego con estos componentes y la retroalimentación que uno va encontrando en esta gente que va jugando el juego, que la idea sería que lo jueguen lo más que puedan para ver qué cosas se pueden ir mejorando para que esa estética, esa experiencia de juego cada vez mejore y el juego se vincule mucho más con el deseo y con esa motivación que decíamos para poder querer jugar y tenerlo. Y bueno, y esto, ¿no? Que muchas veces después de haber pasado horas, como decía el fragmento inicial, ¿no? De haber estado horas pensando en el juego, decís, bueno, este juego la verdad que tanto tiempo que le invertí al final no quedó como que me gusta o a la gente no le llega como a mí me gustaría que le llegue. Pero bueno, hay veces que después vos dejás pasar el tiempo y volvés y decís, uy, voy a agarrar esta idea de nuevo y la vamos a comenzar. Así que bueno, esto fue esta charla de mecánicas y desarrollo, conociendo un poco los alcances de los juegos nacionales. Acá les estoy dejando mi mail por si quieren o necesitan preguntarme algo, algún tema sobre alguna fuente bibliográfica de las que usamos. Bien, y los invito y las invito a que si quieren participar de este espacio de difusión, pueden escanear ahí el QR para contactarnos o para lo que necesiten. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el espacio del chat. Bueno, muchas gracias, Homoluden. Mira, un juego más vendido en pandemia el lunes. Mira, muy bien. Al menos en Bahía Blanca. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por la charla. No, por nada, por favor, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, esto es como un espacio para después avanzar, ¿sí? Seguramente algunos que no tenían muchas ideas acerca de cómo diseñar o desde dónde comenzar, la idea de esta charla era justamente eso, apuntar a ese público y después sembrar esa semilla y decir, bueno, hay que seguir investigando sobre esto, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Exacto, el tema es que cualquiera puede, si quiere, diseñar un juego de mesa. Esa sería la idea que queríamos transmitir, que hay un conjunto de cuestiones que hay que tener presente, que tienen que ver con los componentes, con qué es lo que quiero despertar en los jugadores, y teniendo todo eso en cuenta, y si vos podés armar un grupo de trabajo, seguramente que vas a llegar a buen puerto, así como llega Frankenstein al final. eh, Produciendo la vida Bueno, esperemos que no sea un monstruo, eso sí. Un buen juego tendría que ser. Exacto, que tiene que ver con la calidad de lo generado. Y esto es como todo, mientras más nos animemos a producir, mucho más vamos a ir aprendiendo y nuestros juegos van a ir siendo mejores. Perfecto, muchas gracias Mariana de Mendoza, gracias Sebastián. Perfecto. Es verdad, Argentina estuvo muy cerrado a juegos de mesa y ahora se está abriendo, se vienen cosas buenas. Bueno, buenísimo, que así sea entonces. Bueno, me despido entonces de esta charla, gracias por la compañía y nos estamos viendo en cualquier oportunidad. Hasta luego.